El mensaje del día de hoy lleva por título Propósito sin santidad. Puede ponerle entre paréntesis el engaño del cristianismo moderno. Hoy es 26 de noviembre del 2025 y la base bíblica la tenemos en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y miren, mis amados hermanos, vivimos en una época donde se habla más del propósito que de la santidad. Incluso en muchas ocasiones yo les digo, yo uso mucho una frase, ¿verdad? Que nosotros tenemos planes, pero Dios en nosotros tiene propósitos. Y a la hora que nosotros queremos hablarle a alguien de la importancia de Dios o de que la importancia de Él para Dios, le decimos que Dios tiene propósitos en su vida. Y no es que no sea cierto esto, pero libros, conferencias, púlpitos enteros se llenan con frases como esta. Dios tiene propósitos para tu vida. Descubre tu destino o vive tu mejor versión. Y si todo eso no suena inspirador también, ¿verdad? El ABC del triunfo, 5 pasos para ser un campeón, tantas cosas que decimos, ¿verdad? Para inspirar a la gente a venir al Evangelio cuando el Evangelio tiene otra meta en nuestras vidas. El Evangelio es presentarnos a Jesús como nuestro mediador, como el abogado que necesitamos para con el Padre, es nuestra reconciliación con Dios. Él fue el quien murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Es otra cosa lo que en realidad habla el Evangelio, pero nosotros hemos hecho, ¿verdad? Que el propósito reemplace la santidad. Y viene la gente de repente inspirada a servir a Dios, a barrer una banqueta, a limpiar un vidrio, pararse aquí enfrente, cantar, dirigir, dar clases. Venimos inspirados de otra manera porque Dios tiene propósito en nuestra vida y estamos de alguna manera torciendo el Evangelio. A lo mejor no torciéndolo completamente, pero sí le estamos dando una dirección diferente de lo que en realidad es. El propósito no reemplaza la santidad. El propósito de Dios en nuestra vida es obviamente darle la honra y la gloria en todo momento, pero tenemos que obedecer a Dios para que lleguemos a estar con Él. Y ahora, cuando se convierte en un mensaje centrado en el yo y no en Cristo, eso del propósito, pues oiga, vamos cambiando completamente lo que el Evangelio dice en realidad. Antes de predicar a otros, debo preguntarme, yo más que nada, esto fue algo que me voló la cabeza. ¿Estoy más enfocado en cumplir un propósito o en vivir santamente delante de Dios? Porque a veces nos perdemos en el propósito, queremos hacer, ¿verdad? Lo que Dios nos mandó a hacer, pero Dios nos llama a santidad, lo acabamos de leer en la base bíblica. ¿Busco resultados o busco comunión? Y esta es la pregunta que más taladró mi cabeza. ¿Busco reconocimiento o busco obediencia? Porque muchas de las cosas que hacemos, a veces, aunque no lo creamos, llevan debajo de nosotros o llevan internamente algo de la búsqueda de reconocimiento de nosotros. Queremos que haya unas palmadas, queremos que haya un aplauso para nosotros. Palmadas le decía como esto, que bien lo hiciste, ¿verdad? Un aplauso detrás de nosotros. Qué bien predicaste, qué bien hablaste. Hermana, qué bonito, ¿no? Oye, qué bonito cantaste. Y parece que andamos buscando más quedar bien con nuestro propósito que vivir una vida santa delante de Dios, una vida en obediencia. Y mire, la santidad es la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida. Pablo no dice la voluntad de Dios es tu ministerio o tu propósito. Él dice la voluntad de Dios es vuestra santificación o vuestra santidad. Al final sería el resultado de la santidad. La santificación es el proceso, ¿verdad? Ahora, eso no significa, eso significa separación, limpieza, pureza y consagración. Obviamente, dentro de todo esto, vamos a llegar a ese propósito, vamos a alcanzar esa meta. No es algo opcional ni decorativo, mis amados hermanos, es el centro mismo del llamado cristiano.
la obediencia, hacer la voluntad de Dios, agradarle a Él. Yo a mis hijos, mi papá tenía una frase que cuando yo objetaba alguna orden, y papá pues no quería estar discutiendo conmigo, papá nada más quería que se hiciera lo que él me estaba diciendo, me decía, usted haga lo que yo digo y asunto arreglado, me decía. Punto final, ¿verdad? Usted haga lo que yo le digo y asunto arreglado. Era la frase de él. Y eso significaba que, pues, hazlo, ¿eh? Porque, pues, volverle a refutar a mi papá sería un cintazo, un regaño, una privación de salida, algo vendría después de eso. Una consecuencia mayor estaría ahí por yo no obedecer, por yo no hacer caso a lo que él me estaba diciendo. Fíjese, antes de que Isaías recibiera su comisión, se le dijo, ve y di a este pueblo. Tuvo una experiencia de santidad. Dice, ay de mí, dijo Isaías, que soy hombre de labios inmundos, por allá en el capítulo 6, versículo 5. Dice, Dios purificó sus labios antes de enviarlo a hablar. Primero viene la santidad y luego viene el propósito. Y mire, una de las técnicas que hay para el liderazgo es de que si llega una persona a la iglesia, obviamente hay que evangelizarlo, hay que traerlo a los pies de Cristo, que esa persona venga, conozca al Señor como su Salvador, como su mediador, ¿verdad? Como que aquel que murió por él, por sus pecados, para perdón de sus pecados, perdón. Una vez que esta persona viene a Cristo, vamos a buscar, ¿qué vamos a buscar? Que reconozca públicamente y viene el bautismo. Y obviamente si en ese proceso nos metemos en oración, nos metemos a leer la Biblia, puede venir también la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Y con todo eso, luego, al tiempo, después de que acaba de bautizarse, viene el discipulado. Y después del discipulado ya lo queremos poner a servir. A lo mejor no lleva un año la persona yendo a la iglesia. A lo mejor no participa de muchas cosas todavía de una manera sólida o contundente, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y tú ya quieres que sirva, ya quieres que dé clases, ya quieres que cante, ya quieres que exponga, y si trae los dientes blanqueados, lo quieres en la puerta para que reciba a la gente, ¿verdad? Porque tiene una sonrisa colgante. Y esa es una manera, esa es una técnica que hay, ese es un proceso, vaya. Se maneja de esa manera. Nosotros no hemos llegado a eso, somos pocos todavía, como la familia cristiana, la familia de iglesia cristiana, ¿verdad? Somos pocos. No llegamos a la necesidad de tener todavía un séquito de líderes o personas que tengan que atender ciertos servicios, vaya, por no decirles ministerios erróneamente. Pero ese es el proceso regularmente en una iglesia, que la persona luego, ya participó, ya hizo el discipulado, véngase a servir. Y si la persona no está lista, si la persona no tiene el conocimiento adecuado, si la persona todavía no tiene las tablas, como luego se dicen, para poder dar una buena clase, ¿en manos de quién estaríamos poniendo los niños de la iglesia? ¿En manos de quién estaríamos poniendo los jóvenes de la iglesia? ¿En manos de quién estaríamos abriendo la puerta todos los domingos en la mañana o los mismos miércoles, ¿verdad? Para el servicio. ¿Cómo sería aquello? Todos necesitamos de alguna manera ir creciendo y necesitamos que la santidad llegue. El llamado personal en esta ocasión es, Señor, recuérdame que antes de enviarme a hablar, quieres limpiarme por dentro. Que nunca confunda tu voluntad con mi ambición y tu llamado con mi deseo de ser visto. Está fuerte lo que le estoy diciendo, pero es la verdad. Uno de los ministerios más peleados en una iglesia, en la que sea, es la cantada. Y regularmente en una iglesia, no critico, dijo Tintán, nomás digo, tienes en un coro como 4 primeras voces. Sería bueno que una voz fuera grave, una voz fuera media, una voz fuera aguda, perdón, al revés, grave, media y aguda, ¿verdad? Como ser barítono, no sé, no conozco cómo se les llama a los timbres de voz. Pero regularmente lo que se llena primero es el coro de la iglesia. Siempre todos queremos cantar. No sabemos cantar, pero queremos cantar. Porque yo siento, ¿verdad?
O cuando yo andaba en el mundial me echaba las de Menudo, ¿verdad? La de Ven Claridad, la cantaba muy bien en el karaoke. Y creo que puedo decir, ven Espíritu, ven, ¿verdad? Aquí ahora en el altar. Todo lleva un proceso. Llevamos un proceso de santificación. Eso no para. No porque ya acabé el discipulado estoy listo para hacerlo. Cabe señalar que hay finísimas excepciones. Hay excepciones. Hay personas que de repente Dios viene y los embiste con poder y el mismo Espíritu Santo habla a través de ellos. Pero ¿qué hay de los que no? Y los que estamos presionando nosotros. Usted no sabe, he platicado con mucha gente con frustraciones de liderazgo. Donde el pastor presionaba, donde sentía el peso del liderazgo. O a lo mejor no presionaba el pastor, pero la persona no estaba tan capacitada y sentía peso por lo que estaba viviendo. Porque no estaba lista, porque no era el momento. Había un deseo en su corazón de servir, claro. Yo creo que todos en algún momento queremos sentirnos útiles con el Señor. Queremos sentirnos como una herramienta apta para el servicio. Pero no siempre sucede. O no siempre estamos listos. En la iglesia donde yo estaba antes fui creciendo gradualmente. Y créame que me metí, pero me metí de lleno. Primero servía de botonero en la consola, al tiempo luego fui líder de ujieres y llegó un momento en que mi mismo cuerpo empezó a demandarme tiempo. Me diagnosticaron con alta presión y tuve que bajar. Tuve que bajarle rayitas. El mismo doctor me dijo, oye, tienes que parar en algún momento. Tienes que reconocer que lo que estás haciendo es demasiado. Y mire, ya me perdonó el Señor, pero mi esposa me lo decía. Andas bien recio, me decía, tranquilo. Andamos corriendo, no me ves que ando corriendo, me decía. Y yo no reconocía eso, porque yo quería servir a Dios. En mi mente estaba, yo quiero servir a Dios. Ya iba en mi proceso de santificación, ya me había bautizado, iba caminando con el Señor, para entonces a lo mejor ya había leído la Biblia 3 veces, no volaba con mis alitas de santo, pero ya llevaba un proceso avanzado. En algunas ocasiones me permitían predicar, ministraba también en el altar. Y vaya, mi pastor era una persona muy observadora. Si él veía que la persona se le notaba que vaya, daba fruto de madurez, entonces mi pastor, poco a poco, ¿verdad? Porque es muy sabio, para eso poco a poco te empezaba. Y yo agradezco las oportunidades, yo agradezco todo y empezó el crecimiento. Cuidado, otra vez, Señor, recuérdame que antes de enviarme a hablar, antes de enviarme a servir, quieres limpiarme por dentro, que nunca confunda tu voluntad con mi ambición ni tu llamado con mi deseo de ser visto, de ser observado, incluso de ser halagado. Y el propósito sin santidad, mis amados hermanos, produce activismo sin fruto. El propósito sin santidad produce activismo sin fruto. Muchos sirven, predican, cantan, dirigen, pero sin transformación interior. Y ahorita que los púlpitos han cambiado, que las plataformas han cambiado, que ahora son de color negras, que ahora hay un énfasis en la pantalla, no critico, ¿verdad? Son maneras de cada quien de mostrar el mensaje de Dios. Qué bueno que aprovechan la tecnología, qué bueno que tienen los medios las iglesias, qué bueno que tienen los medios, ¿verdad? Los ministerios para poder lograr ese tipo de tecnología y ese tipo de visión, ¿verdad? Para alcance al mundo. Y de repente vemos a todos los hermanos, parecen artistas. Así como su pastor que se vino ahora con playera así como pastor chavorruco. Pastor buena onda, como me dice Hernán de repente cuando me ve así. ¿Y cómo estamos por dentro? A Lupita le dijeron un día, y se enojó Lupita. Lupita es muy leal como amiga y defiende a capa y espada a sus amigos. Y antes de que sea su pastor, es mi amiga. Y dice que le dijeron, oye, tu pastor no parece pastor.
y que saca las uñas. Hay unos que van vestidos de pastores, hijo, son lobos, rapaz, no, hombre, de volada que se arma ahí. Digo, no discutió, pero sí hizo sus puntos de vista, ya ve cómo es Lupita para opinar, para dar sus puntos de vista. ¿Cómo estamos por dentro? Jesús lo advirtió, mis amados hermanos, en Mateo 7:22. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él responderá, nunca os conocí. No dice que no hicieron cosas, ojo, ojo. No dice que no hicieron cosas, dice que no les conoció, porque el propósito sin comunión es una religión vacía. Señor, no permitas que mi servicio se vuelva sustituto de mi comunión contigo. No quiero hacer cosas para ti sin conocerte a ti. Haz que mi fruto nazca de mi relación contigo. La santidad, mis amados hermanos, restaura el propósito original del creyente. Otra vez, la santidad restaura el propósito original del creyente. Cuando hay santidad, el propósito se alinea. Cuando hay pecado oculto o carnalidad, el propósito se deforma, se mueve. Te pierdes, no hay visión. Sin visión el pueblo se pierde. Primera de Pedro 1:13-15 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí no es si la falda o si el pantalón, si baila o no baila, cuántas coronas se echa, porque luego empezamos con ese tipo de cosas, los lineamientos que se ha puesto la iglesia con el tiempo. Es que no debes ir al cine porque hay sillas de escarnecedores ahí. Esa es una frase 70s, 80s, 60s por allá. Vamos a decir de los 60s a los 90s, principios de los 90s. Porque luego vino Mel Gibson y trajo la película, ¿verdad? Y entonces ya no, espérate, no siga de escarnecedores porque ahí fui a ver, ¿verdad? La pasión de Jesús. Y ahí fui también que el cielo es real. Y fui a ver la de la cabaña. Y fui a ver la de los que se levantan, que se van al cielo, el rapto. El cine empezó a cambiar. Entonces, ¿serán silla de escarnecedores ahora o no será silla de escarnecedores? Porque están presentando películas cristianas. Sin darnos cuenta que el cine es un medio. Decían los predicadores de antes, la caja del diablo, la televisión. Y luego estaban pidiendo cooperación para mantener el canal que compraron. La batería es del diablo. Hace tiempo les hablé de esto. Por cierto, el mensaje aquí está también para los que están viendo. Hello. Se llama la inteligencia artificial es del diablo. Porque a la inteligencia artificial también dicen que es del diablo ahora. Hay pastores que quieren abrir portales en el púlpito, pero pues la inteligencia artificial es del diablo. Cuidado. ¿Cuál es el enfoque? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Queremos ser santos y no conocemos el carácter de Dios, porque no pasamos tiempo leyendo su palabra, no pasamos tiempo orando. Y buscamos el ministerio de intercesión detrás de nosotros. ¿Hay ministerio de intercesión? Es que quiero que oren por mí, otra vez. Porque fui a la otra iglesia y oraron también por mí. Sí, lloré, tiré moco y todo, pero yo siento que todavía traigo algo. ¿A qué hora vas a leer la Biblia?
¿A qué hora vas a tener la convicción firme de decir, ya no lo voy a hacer? Espíritu Santo, dame tu mano, no me sueltes, no puedo. ¿Cuándo vas a reconocer que el de la falla eres tú? Y no digo que no hay ataques, sí los hay. Pero es necesario que salgamos de la ignorancia, que reformemos nuestra mente, como dice Romanos, renovemos nuestro entendimiento. Señor, muéstrame si hay algo en mí que desvía tu propósito. Límpiame de toda intención torcida para que mi caminar te refleje en todo. Teníamos una plática hace un rato de una publicación que anda por ahí en las redes sociales. Una publicación muy penosa de una iglesia. Y estábamos platicando antes de iniciar el servicio. Tuvimos un tiempo mucho antes de iniciar el servicio. Compartíamos eso. Y salieron 2, 3 publicaciones más. Y no vio la otra, y no vio la otra, y no vio la otra. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Será que estamos enfocados en descubrir nuestro propósito y la santidad la estamos haciendo a un lado? Y otra vez el pastor Narciso con su mensaje de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Claro que me preocupa. Claro que me preocupa la santidad. Me dijo un amigo, así no vas a llenar la iglesia. Pues que no se llene, le dije. Ni modo. Pero Dios me está diciendo que predique eso. Y la mayoría de los mensajes hablan de santidad. Hablan de alinearnos a la voluntad de Dios. Nos hacen reflexionar, nos hacen reconocer. Y nos hacen sobre todo reconocer y entender que necesitamos estar tomados de la mano de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. No venimos a la iglesia, a un club social. Venimos porque necesitamos aprender, saber más de Él. Nos reconocemos pecadores, débiles. Dice un amigo, de repente vas derecho, dice, pero la llanta se te quiere ir para el monte, me dice. Así habla él es de rancho y orgullosamente te hace ese tipo de frases. Y siempre me recuerda el caminar en Dios. Vamos derecho, pero la llanta se te quiere ir para el monte. Te quieres mover de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Ahí va el propósito. Quieres dejar el proceso de santificación por algún momento. Otra vez, Señor, muéstrame si hay algo en mí que desvía tu propósito. Límpiame de toda intención torcida para que mi caminar te refleje en todo. Y aquí, mis amados hermanos, no necesitamos otra cosa que un llamado al arrepentimiento y a la consagración. Cuando mostramos a Jesús, a veces erróneamente decimos, todo lo que necesitas es aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, para perdón de tus pecados, salvación y vida eterna. Y cuando oímos esa frase, créame, todos nos sentimos atraídos, porque no te pide otra cosa más que aceptar a Jesús. Pero después de la campaña evangelística, cuando a la persona le dices, te esperamos el miércoles a las 7 y el domingo a las 11, ¿para qué? Pues para que empieces el proceso de santificación. Espérame, tú me dijiste que aceptara a Jesús como mi Señor y Salvador. ¿De dónde sacas ahora que tengo que estar viniendo a la iglesia cada rato? Mi hermano, es que necesitas un proceso. Ahora tienes que cambiar el rumbo de tu vida. Con el diablo ibas para allá, con Jesús ahora vas a ir para acá. Eso se llama arrepentimiento. Pero tú no me dijiste que me arrepintiera. Tú me dijiste que aceptara a Jesús como mi Señor y Salvador. Lo que decía Jesús, realmente tus pecados son perdonados, o vete y no peques más. Entregaba la sanidad diciendo, este es el Hijo de Dios, porque estás viendo el milagro, ¿verdad?, de parte de Dios. Sí decía Jesús.
vete y no peques más. Ya tienes la vista, pero ya no sigas en lo que estabas. Ya tienes la bendición, pero ya no hagas lo que hacías antes. Lo acabamos de leer en la carta a Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No, pues está bien difícil así. Estadísticamente está comprobado que las personas van al arrepentimiento mediante la campaña y después ya no sabes de él. Y se hacen grandes campañas. Luego le traigo estadísticas. Perdónenme, me salió esto, el Espíritu Santo me lo puso ahorita. Creo que las mencionamos en una clase pasada, ya tiempo atrás. Cuando hablamos incluso de la pornografía y todo eso, mencionamos todas las personas que de repente van, se dejan llevar por la campaña y luego ya no saben de él. Oye, los hermanos que vinieron, la familia aquella que pasó al altar, que oramos por ellos, ¿qué pasó? No, pues ya no vino. ¿Y quién los atendió? No, pues no sé. Entonces sí vinieron un día, pero luego ya no quisieron venir. Se salieron cuando estaban pidiendo la ofrenda, por decir algo, ¿verdad? Necesitamos atender el arrepentimiento e ir a la consagración. Quizá la iglesia moderna, mis amados hermanos, necesita menos conferencias de propósito y más altares de santidad. Conferencia tras conferencia tras conferencia. Y no le digo que esto sea malo, es bueno. Y los altares de santidad. Regularmente se está predicando proceso. Como cuando José iba caminando con sus hermanos y lo echaron a la cisterna y empieza, ¿verdad? Y el pobre José estaba ahí solo, abandonado por su familia. Y tú te acuerdas cuando necesitabas lana para pagar la tanda y le pediste a tu carnal y le pediste a tus jefes y no te prestaron y te sentiste en la cisterna como José. Y de alguna manera nos identificamos. A lo mejor con Goliat de repente, ¿verdad? Cuando ves al supervisor que nomás te está molestando en el trabajo y quieres darle un pedradón en la cabeza. Todas esas predicaciones sí nos llevan a motivar, a identificarnos con aquel, ¿verdad? Que tocaba el arpa también y que Saúl se aplacaba y el demonio, y por eso tócale más. Y la santidad. Quizá necesitamos menos motivación, mis amados hermanos, y más quebrantamiento. Y aquí da lugar a porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado y todos. Amén. ¿Y dónde están los corazones? Contritos y humillados. Y es doloroso ver la iglesia. Dice mi hermana Ninfa hace un rato, no quieren nada, pastor. No quieren. Se les habla, se les invita, no quieren. Están inmersos en otras cosas. Y es doloroso. Duele. Señor, enséñame a valorar más tu presencia que cualquier logro, que la pureza de mi corazón sea mi prioridad sobre cualquier plan o proyecto. La pureza de nuestro corazón. Porque sin santidad, dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer? Solamente propósito tras propósito tras propósito. Hace días me decía un pastor, tengo problemas, dice, porque la misma hermana que sirve en la escuelita es la encargada de la comida el tal día. Está en 3 ministerios a la vez. Ciérrale la puerta, Sebastián, Hernán, por favor. Acá oigo toda la plática ministerial que tiene ella. Dice, una persona está haciendo 3, 4 cosas a la vez. Dice, ¿cómo le hago? No quieren servir. Si no quieren ni ir a la iglesia, le digo.
¿Cómo le haces? Podemos echarle la culpa al capitalismo, que no me gusta hablar de política, la economía, el pago de la camioneta, el pago de la casa, el iPhone 17. Es que se filman películas con él. Tú no grabas películas, ¿verdad? Ni eres James Cameron, pero te compraste el iPhone 17. Y ahora hay que pagarlo. Y para pagarlo necesito tiempo extra. Me duelen los pies, pastor, por eso no fui. De hecho, por eso no me hinqué cuando pasamos al altar, porque pues me dolían las rodillas. Y nos vamos nosotros mismos absorbiendo en la vida cotidiana y Dios, el propósito, también la santidad, allá se quedaron. Porque pues tengo que pagar. ¿Cómo le hago? Me quitan el celular, me quitan la camioneta, me quitan la casa, póngale lo que usted quiera. Por mencionarle algo de lo que a lo mejor está pasando. Porque pueden ser muchas excusas, justificables algunas, le menciono, pero a lo mejor algunas no. A lo mejor era la nueva temporada de Stranger Things, ¿verdad? A lo mejor era el Mundial de Fútbol. Póngale lo que quiera. Pero de repente le decimos a Cristo, ahorita tú no, Cristo, ¿sabes qué? Voy a poner esto ahorita, esta es la prioridad. ¿Cómo nos vamos a consagrar a Dios? Si ni siquiera cuando desplazamos a Jesús de un lado al otro no hay arrepentimiento. No reconocemos que estamos cometiendo ese error. ¿Sabe? Una de las cosas que más yo creo que más me cambiaron a mí, fue el hecho de que religiosamente en la casa de mi esposa se iba el viernes a la iglesia y el domingo. Religiosamente, y le digo religiosamente, no se falta esos días. Viernes de familia y domingo de predicación o escuela dominical y luego de predicación en la tarde. Si andábamos en Ciudad Victoria, cuando recién nos casamos, que vivimos un tiempo con mis suegros, que nos íbamos para allá todos, allá se buscaba el Divino Salvador, la que estaba ahí en la esquina en el 19, pero se tenía que asistir a la iglesia, porque era domingo. ¿Cómo el domingo no vamos a ir a la iglesia? Por mencionar un día. Celosamente el domingo, ¿verdad? El domingo es el día de Dios. De repente me hablan para pedir informes sobre mi negocio. Oiga, tiene tal fecha y te suena que la fecha es el domingo, hermana. Sí, no, hermana, yo el domingo no trabajo con el sonido, les digo. Y les digo así, el domingo es de Dios. Y se ríen. Ay, hermano, sí, pues sí, hermana. Y ya no entramos en que si es sábado o el domingo, sabemos que es el sábado, ¿verdad? Pero culturalmente tenemos el domingo para eso. Aunque sea el domingo. No, me parece que la alabanza no está muy buena. Aquí está Jesús Adrián. Hoy cantó Jesús Adrián Romero, hoy, aquí. Marco Barrientos, Abel Zavala. ¿Cómo se llama el otro? Samuel Hernández. Hoy tuvimos 4 de los grandes aquí. Gracias a Dios se oye más la voz de ellos que la de nosotros, ¿verdad? Porque no estamos muy bien entonados, que digamos. No es el canto lo de nosotros, ¿verdad? Pero con gozo le cantamos al Señor. Con gratitud le cantamos al Señor. Hoy miércoles se da la oportunidad de que entre semana venimos a recargar pilas o a que nos abofeteen, pero venimos a la iglesia. Hay que arrepentirnos, mis amados hermanos, de algo que estemos haciendo mal. Hay que mirar atrás y decir, Señor, reconocer, Padre, estoy mal. Quizá necesitamos menos motivación y más quebrantamiento. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y vaya que retumba este texto aquí. Seguido lo hablamos, seguido lo mencionamos. La santidad, ser santos.
El cristianismo moderno te dice, descubre tu propósito, pero el evangelio te dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo. Neguémonos a nosotros mismos. Que la llanta no se vaya para el monte, que la llanta se vaya derecha. Porque a lo mejor soy yo el que está moviendo el volante. A lo mejor soy yo el que está moviendo la dirección de mi vida para que la carne se encuentre con lo que a la carne le gusta. A veces la llanta no se va sola. Nosotros la movemos. Uno te invita a encontrarte a ti mismo y el otro te llama a morir a ti mismo. El propósito te llama a encontrarte a ti mismo y el evangelio te llama a morir a ti mismo. Uno busca autorrealización y el otro busca santificación. Uno exalta tu destino y el otro exalta ¿a quién? A Cristo en tu vida. Es el que merece toda la honra y toda la gloria. Por Él estamos aquí. Por Él celebramos 24 de diciembre. Por Él vamos a comer hartos tamales. Va a ser 6 de enero y todavía va a estar viendo los tamales usted. Porque el propósito sin santidad, mis amados hermanos, se vuelve vanidad, pero la santidad revela el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Dios sabe lo que tiene para nosotros, pero necesitamos ser procesados. Necesitamos ir a la santidad. Necesitamos pasar el proceso de santificación. No que lo sacaron de la cisterna y luego lo pusieron acá, ya es jefe y ahora sí. No. En ese proceso hay santificación, en ese proceso hubo oración, en ese proceso se desarrolló la paciencia, en ese proceso se desarrolló la calma, el dominio propio, todo fruto del Espíritu Santo, que muestra la santidad en nosotros, al final de cuentas. Al final, mis amados hermanos, hay dos caminos, el del propósito sin cruz y el de la cruz que da verdadero propósito a nuestra vida. Yo elijo seguir al Maestro, aunque eso signifique morir a mí cada día. Es que yo así soy. Yo soy Ramírez. Y a los Ramírez ni los mires. Yo no puedo cambiar. Así era mi jefe, así era mi abuelo, así era mi tatarabuelo. Y dijera Pedro Infante, yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Eso es lo que tenemos que negar. Lo que nosotros somos para que Cristo salga en nosotros. La luz del Señor ilumine en nuestra vida. Y luego, ¿sabe qué es lo peor? Que somos bendecidos de parte de Dios y Dios nos pone en lugares privilegiados y estratégicos. Muchos hijos de Dios son líderes, tienen puestos, ¿verdad? En senadurías, en congresos, en lugares. Y en vez de mostrar a Dios, se muestra otra cosa. Nadie pone una luz debajo de un cajón, dice la palabra de Dios. Si te ponen en alto para que te vean, para que resplandezca la luz del Señor. No se necesita a lo mejor ser un congresista, no se necesita ser un senador o tener un puesto en la corte. A veces entras a una tienda nada más y dices buenas noches. Y hay quien te reconoce como hijo de Dios. Hay quien te ve diferente. Te veo diferente. No te veo como andabas antes, todo preocupado y pensativo. Ahora te veo diferente. Es que Cristo vive en mí.
No, es que ya encontré mi propósito. Que la luz de Jesús brille en nosotros. No el alimentar nuestro ego, mis amados hermanos. Le decía, al final hay dos caminos, el del propósito sin cruz y el de la cruz que da verdadero propósito. Yo elijo seguir al Maestro, aunque eso signifique morir a mí cada día. Amén. Pónganse de pie, por favor.